Hola, un saludo muy especial a todos los que siguen nuestro canal El Profe de Mecánica de Motos. Estamos en este momento aquí en vivo y en directo con nuestros compañeros de Guatapé, aquí en el oriente antioqueño, cerca de Medellín. Bueno muchachos, en este momento estamos continuando con electricidad. Estamos hablando acerca de lo que es los símbolos eléctricos y electrónicos, ¿cierto? ¿Cuántos idiomas, digámoslo así, sabemos nosotros expresarnos o hablar o entender? ¿Qué me dice? Pues idiomas uno para algunos y por ejemplo acentos o idiosincrasia algunas cosas. Bueno, formas de expresiones. Vamos a pensar en esto. Cuando uno va manejando un carro y le enseña las leyes de tránsito, a usted no le dicen, vea, aquí va a decir prohibido ¿qué? Parquear, no, le ponen ¿qué? El símbolo. Entonces, esto que vamos a aprender nosotros no lo debemos, valga la redundancia, aprender otra vez, pero por medio de símbolos. Pero los símbolos hablan por sí solos. De hecho, hablamos de los idiomas y ¿qué? Nosotros sabemos el idioma que llama ¿cuál? Español. ¿Y cuál es el otro idioma que sabemos? Los símbolos o las señas. No. Hacemos una demostración. Les voy a hacer esta demostración. Díganme aquí, ¿quién? Levante la mano, ¿quién ha estudiado señas? Bueno, como no sospeché ninguno, ni yo tampoco, pues no la levanto. Pero supongamos que usted está almorzando y se arrima a alguien y le dice, ¿qué cree que le está haciendo? ¿Tiene hambre, sí o no? O supongamos que llega y lo mira y le dice, Lo tengo pillado. ¿será que lo está saludando? Mira, o sea, cierto, muchas cosas por el estilo las vemos por señas. Entonces, aquí va a ser exactamente igual. Resulta que donde dice símbolos eléctricos y electrónicos es lo primero que tenemos que saber para poder interpretar esto en los planos, en los videos. Vamos al primero. En el primero, lo que vamos a hacer es que, recuerden que a todo el frente vamos a colocar la imagen que yo les voy a dibujar acá. ¿Qué dice el primero? ¿Es cuál? Ondas sonoras. Ondas sonoras, muy bien, pero ondas sin H. Honda es una marca de motos, pero estas ondas son ondas que expansivas, son ondas que se abren, son ondas, digámoslo así, que generan sonido. ¿Por qué se interpreta así? Que comienza pequeño, se vuelve más grande, después se vuelve más grande. ¿Por qué así? Porque resulta que el sonido sale de aquí de la boca mía, pero se esparce hasta todos ustedes. Por eso se llama ondas sonoras. ¿Cuál sería el segundo? Hola. Muy bien. Eso está hablando acerca del multímetro. Sencillamente coloquemos ahí memoria o seguro. Ahí. ¿Por qué? Porque así nos damos cuenta en qué momento la batería se está descargando. Supongamos que el compañero quiere saber si la batería se está descargando, pone el multímetro, lo pone ahí on, y él me le va a marcar el multímetro cuánto. Supongamos 12, supongamos 12,85. Entonces en ese momentico, usted sabe que ahí congeló la imagen. Cuando vuelva otra vez con el multímetro y la imagen congelada, se da cuenta que cuánto tiene que tener como mínimo la batería, 12,85. Y si usted no tiene 12,50, significa que se está ¿qué? Descargando, y así la va chequeando, así sucesivamente. Entonces, estos son los símbolos eléctricos. Bueno, ahora yo creo que ustedes me digan cuál es el símbolo de voltaje. Si estamos hablando de que eso habla por sí solo, ¿cuál creen que sea el símbolo de voltaje? Una V, muy bien. El símbolo de voltaje va a ser una V, entonces se le pone una V. Ya. Pero dice que voltaje ¿qué? Directo o continuo. Directo o continuo, entonces mire si a voltaje directo o que continúa. ¿Sí o no? Entonces, ¿se acuerdan de cuando hablamos de puntos continuos? Cuando hablamos del lado, que en la clase de español puntos continuos. Entonces, directo o que continúa. Ahora hablemos del otro, del número 4. ¿Voltaje qué? Alterno. Alterno.
¿Qué le cambiaríamos a este voltaje alterno? Que ya no sería qué. Que seguiría con la misma vez de voltaje, ¿sí o no? Pero miren que tiene este símbolo que sube, baja, sube y así sucesivamente. ¿Qué significa alterno? No, eso no, otra cosa. Alterno es una palabra universal. Diferente a como aparte de Como por decir, como, a ver, es así me acuerdo muy bien esa vuelta, pero como algo que se puede hacer también, pero adicional a lo, ¿cómo adicional? Ok. Por ejemplo, alterno, sencillamente hay colores alternos. Mi compañero tiene una gorra alterna, negra, blanca. Hay personas alternas, bajito, alto. Hay movimientos alternos del pistón, arriba, abajo. En este caso, alterno es una. Yo me acuerdo mucho de un jefe que tenía que me decía: oigan, altérnese la portería cada hora con su compañero. ¿Qué entienden ustedes? O sea, como que yo elevación. Cambie. Entonces yo tenía que cambiar con él. Alterno es que cambia. Unas veces está en negativo, otras veces y así. Hasta 60 veces en un solo segundo. Pero después hablamos de eso. Sigamos. Ahora vamos a hablar del 5. Y podemos hablar del 5 y el 6. ¿Sí o no? ¿Qué cambiaría aquí en el 5 y el 6? ¿Se quería hacer una vez? Correcto, miren lo fácil. Entonces, ya no sería una B, sino una A. El primero sería amperios que continuos y eléctricos. muy bien. Ese de aquí, el otro sería amperios alternos porque suben y bajan. Ustedes miren lo fácil que es. No es aprenderlo, solo para mí es que interpretarlos. O sea, como cuando les decía yo a ustedes que uno estudia conducción, usted ve una flechita hacia allá. Usted no tiene que estudiar mucho para que eso diga curva pronunciada que a la derecha, entonces no, es solamente con ver la imagen, sabe lo que le dice. Entonces, de esta forma es muy sencillo aprender. Pues así los aprendí yo y creo que es fácil. ¿Cuál sigue el otro? Ohmios. ¿Se acuerdan cuál es ohmios? Que viene como así, que es una letra La omega. griega omega, ¿cierto? Ohmios. Ohmios se simboliza como una palabra universal que se llama resistencia. Pero ¿por qué sería resistencia una palabra así como una herradura? ¿Qué se le tiene a la cabeza con que resistencia? Usted va manejando el carro y se encuentra un resalto. ¿Eso le generó qué? La resistencia. Ya, por eso lo interpretan así. Y podemos seguir con la otra, que es ¿cuál? Resistencia de plano, que sigue siendo igual. Sí. Sigue siendo una resistencia. Haga de cuenta que son ya los mismos resaltos, pero más pequeñitos, que son como 3 o 4, que se encuentran por ahí también muy seguidos, 3 o 4 resaltos. Correcto. Entonces, ahí tenemos ya, digámoslo así, varios de los componentes o de los símbolos eléctricos y electrónicos que vamos a ir estudiando. Bien, vendría el 9. ¿Cuál es el 9? Luz. Bueno, adivinen, pues ahora sí los pongo, como diría el dicho, luz. ¿Qué asociarían ustedes con luz? Un bombillito y una línea. No, pero hablemos de algo natural, luz. El sol, listo. Entonces, dijo luz, le tengo la solución. No, para eso solecito, no. Ahí está el solecito. Eso es luz. Y a un bombillo le tengo la solución. Sigue siendo redondo porque todos los bombillitos son redondos. Y le vamos a colocar 2 resistencias, una por un lado y otra para el otro. O sea que puede ser un bombillo de stop que alza y realza. O un bombillo de aro blanco que tiene luces bajas y luces altas. Así significa bombillo. ¿Sí o no? Qué fácil aprenderlos así. Bien, ahora tenemos otro que es válvula eléctrica. ¿Se acuerdan qué es lo que es una válvula? Algo que deja pasar hacia un lado, pero no sea. Correcto. Algo que deja pasar pero no permite que se devuelva. Entonces, la válvula vendría así. Se hace la flecha
que dice que ella va en una ruta, ¿cierto? Pero se le pone aquí un qué, un muro. Esa es la famosa válvula eléctrica. Un diodo. ¿Sí? Lo que pasa es que se interpreta como diodo porque los diodos son pequeños rectificadores, también llamados diodos de silicio, que lo que hacen es convertir la corriente en corriente directa, pero la otra función de ellos también es ser ¿qué? Válvula eléctrica. Bueno, la masa. ¿Sí saben por qué el símbolo de masa es así o no? ¿Por qué el símbolo de masa es así? ¿Lo han visto? ¿Quién me dice por qué el símbolo de masa es así? Significa tierra. Sí, pero ¿por qué viene así? Se simboliza las diferentes capas de tierra que. No es porque él se va acabando la... Muy bien, excelente, se va desvaneciendo. La energía, ustedes saben que no se destruye. Entonces, ¿qué le pasa a la energía si no se destruye? se transforma. Muy bien, se transforma en calor, en movimiento, en luz. Entonces, resulta que cuando algo tiene que funcionar, va a necesitar esa masa para que cuando pasa por el bombillo se convierta en luz, pero ese exceso de corriente termine moviendo ¿en dónde? En el chasis. El poco corriente que le queda. Por eso es una masa y se representa como una masa. Bueno, el off, todos lo saben qué significa off. Apagado. Correcto. Y on, encendido. Muy bien. Off apagado, on encendido. Estamos hablando de estos dos. De off y on. Bueno, ahí encontramos otro que dice que es switch. Switch. ¿Han visto el símbolo del switch? Es un símbolo como normal que encuentra uno en toda parte, no solamente en los planos eléctricos, sino en toda parte, que viene así y tras, como si fuera un ombligo. Switch. ¿Por qué en el símbolo del switch así? ¿Alguien me podría decir? Como que interruptores, pero. Algo parecido. Esto es algo que llamamos el famoso símbolo ¿qué? Binario. Si es 1 y 0. O es 1 o es 0. Y cuando hablamos de si es 1 o es 0, hablamos de que es qué o es qué. Entendido. Muy bien, o encendido o apagado. Si esto lo sacamos de aquí y lo ponemos aquí, no sé si esto se les parece como conocido. A un switch, que cuando uno oprime aquí apaga y cuando oprime aquí enciende. Lo que pasa es que ustedes están muy jóvenes aquí todavía la mayoría. Pero cuando ya era pelado, hace muchos años atrás, en el siglo pasado, resulta que imagínense que existía un famoso internet llamado el internet conmutado, que era base de ondas, y eso era más lento que una tortuga reumática de espaldas en un vidrio enjabonado. Que sea. Pues les cuento la triste noticia que yo quería mucho llenar una colección de canciones de Poison en la época de los 80, 90. Y tenía que poner a descargar una canción a las 8 de la noche para tenerla lista a las 10 de la mañana del otro día. Contando con la suerte que no recibieron la llamada, porque llegaba hasta la mitad, hasta un cuarto, después de 3 o 4. Hasta que llegó la famosa ¿qué? Banda ancha. La banda ancha ya era por destellos de luz, como funciona ahora esto, y eso es una verdadera. Ese es el famoso switch, ese switch ustedes lo van a encontrar en cualquier parte. Intenten apagar el celular de ustedes. Cuando se intenta apagar el celular de ustedes, le dice ahí, quiere apagar y le aparece este símbolo. O en el computador, o en el televisor, en toda parte, eso es un switch. Ahí también vamos a encontrar el 16, que es ¿cuál? El con. ¿Cuál es con? Con viene de común. Cuando usted tenga un multímetro, por ejemplo, como el que tiene aquí el compañero, vamos a aprovechar que lo tiene ahí, excelente. Muchas gracias. Entonces, miren que acá
se muestra el con, y resulta que el con es para conectar ¿cuál? El común, que es el negro, correcto. Entonces, con es común. Bueno, también tendríamos la K. ¿Qué es la que significa una K? ¿Qué es K? 1000. Muy bien, la K siempre se interpreta como 1000. Por ejemplo, ¿cuánto es un kilómetro? 1000 metros. 1000 metros. ¿Cuánto es un kilo? 1000 gramos. 1000 gramos, ¿cierto? Entonces, siempre generalmente interpreta como 3K es igual a 1000. Bien, tenemos la M. ¿Qué significará la M? No, ya es una cifra más, muy bajita. La M es igual a mili, porque hay mili, pero ¿cómo que mili, profe? Sí, ya vamos a coger una cifra como esta, de 0,500 a 0,900 mili. ¿Cuántos voltios equivaldría a esto? Estoy hablando de una cifra real. Si usted coge una XCD, le chequea la bobina de pulso, cable blanco, rojo, con negro, amarillo, en la escala de 2 voltios, debe marcar de 0,500 a 0,900 milivoltios. La pregunta es, ¿cuántos voltios llegaría a ser? Medio voltio. Muy bien, medio voltio a casi que un voltio, porque arranca desde cero. O sea que mili es un voltio prácticamente dividido en 1000, ¿cierto? O sea, es una cifra muy pequeña, mientras que acá es una cifra muy grande. Bueno, ¿qué más tenemos ahí? Grados Celsius. Grados Celsius. Bien, entonces tenemos el símbolo de grados, que es este pequeñito, la bola, y la C, que es grados Celsius, también conocidos como grados ¿qué? Centígrados, aunque centígrados es el nombre vulgar, realmente se conoce como grados Celsius. Es igual que el negativo es el nombre vulgar, no hay negativo, hay positivo y masa, o fase y neutro, pero en realidad negativo, pero bueno. Y también tenemos los grados que Fahrenheit. Un aproximado es que los grados Celsius siempre van a tener en promedio 3 grados más que los grados Fahrenheit, correcto. Si en este momento yo revisara la temperatura y tuviéramos 25 grados, ¿a cuánto sería igual en Fahrenheit? ¿Quién me dice? Si equivale 3 veces más el Celsius. 75. Muy bien, 75 es un aproximado. ¿Para qué me serviría a mí saber los grados Celsius o los grados Fahrenheit en una moto? ¿Para qué? Por si alguna vez tengo fiebre de ir a trabajar. O sea, está recalentado, ¿no? Correcto. Por ejemplo, un autochoc. El autochoc de una Pulsar 135, de alguna 180, algunas motos que tienen autochoc, que tiene que medir el sensor de temperatura o el termistor. Miren que ya ese se acelera más tiempo, se acelera menos tiempo, dependiendo de qué, del calor, de la temperatura. Bien. ¿Cuál es el famoso biche de Planck? ¿Algunos saben? Él viene así, una bolita acá, otra bolita acá, cae y ahí estoy abierto. Cuando dice cerrado es porque está ¿qué? Funcionando. ¿Cuál es el símbolo de bobina? Una espiral. Muy bien. Bobina, vea, llega, coge un cable, le da vueltas y saca otro cable, entonces eso ya es una bobina. Y es el símbolo de bobina. Bueno, ya faltarían dos que son, pues, como digo yo, los más comunes. De todas maneras, en la medida que ustedes vayan estudiando, lo van aprendiendo más. Este sería el símbolo de fusible, que sería el penúltimo, y ya tendríamos el otro que sería el de la
batería, que sería positivo, y negativo, que sería el 4. Ya, esos son los símbolos, muchachos, que más vamos a utilizar o que más se van a utilizar en el manual, en el multímetro, para que ustedes entiendan bien, ¿correcto? Recuerden que no les pone palabras, les pone símbolo. Y como les digo, el símbolo es muy fácil de interpretar, ¿correcto? ¿Entendido hasta ahora? Bueno, Bien. excelente. Recuerden que la clase de hoy va a ser 100% teórico. La clase dentro de 8 días va a ser teórico-práctica, porque voy a traer la bobina de encendido, bobina de carga, bobina de luces, bobinas de alta, bobina de encendido, todo tipo de bobinas, y vamos a aprender a chequear un switch, un comando, todo eso, para que los que tengan multímetro con los compañeros los traigan, y si no, vengan a hacer la formita de qué, de comprar. Recuerden que si usted quiere ser eléctrico, pues todo obligado a tener un multímetro. Yo quiero aprender a revocar, pero no tiene para usted. Está montado. Listo, entonces esa es como la idea. Bueno, ahora vamos a, dice el manual, tipos de corrientes. ¿Cuántos tipos de corrientes tiene una moto? 2, indirecta y alterna. ¿Cuál? ¿Alterna ahí? Directa. Directa. ¿Alguna otra corriente más? Pues sospechoso. Hay otro tipo de corriente y la tiene el encendido. Se llama la corriente pulsada. ¿Por qué hablamos de la corriente pulsada? Porque resulta que es la corriente que solamente se manda en qué momento. Pulso. ¿Cuándo se da el pulso? Cuando el pisón está en punto por superior. Correcto, cuando el pisón está arriba. Entonces tenemos una volante. La volante, como ustedes pueden ver, aquí tiene algo que se llama ¿qué? Una protuberancia, ¿cierto? Algo que permite que la moto le mande esa información ¿a quién? CDI. Al CDI. Entonces, ya les mostré la volante y ella vendría así. Entonces, este aparatico se llama volante. Esta volante obviamente va a tener una señal que le va a decir a esta señora llamada bobina de pulso que debe de mandar que la corriente en ese momento a la bujía. ¿Quién carga el condensador del CDI? Lo carga la bobina de encendido. ¿Quién lo descarga? Correcto, esta bobina pulsora o bobina de pulso, como quieran llamarla. Ella va a tener por aquí un puntico y ella funciona por algo conocido como efecto Hall. Tenemos que relacionar mucho esa palabra, no es carreta que le esté diciendo esto, que se aprenda el efecto Hall, porque hay muchas cosas que tenemos que saber en la moto que funcionan por efecto ¿qué? Hall. Si lo estudian, sería muy bueno que amplíen su conocimiento, porque es magnetismo. O sea, cuando la volante gira, ella realmente no puede golpear la bobina pulsora, porque si no, ¿qué haría? Este es el giro. Entonces, ¿qué hace? Si la golpearía, la destruye. Solamente va a pasar y la va a ¿qué? Rozar. Ni a rozar, a sentir. Estamos hablando de imanes. Los imanes tienen polaridad, ¿cierto? ¿Qué pasa con los imanes cuando usted los arriba mucho? Se juntan y los voltea, ¿y qué pasa? Se repelan. Entonces, ese efecto Hall se ve mucho en varias partes de la moto. Bobina de pulso, 1. Velocímetro, 2. TPS, que son 2 pasticas, como el de mucha platino, como el de mucha pulsa 180, ¿no lo han visto? 2 pasticas tipo imán. Efecto Hall, por eso se debe de grabar esta palabra. Esto es efecto Hall. Los cambios de una KTM 390 y 200, efecto Hall. Entonces, eso se debe de meter en la cabeza. O sea, efecto Hall, en pocas palabras, funciona con qué?
con magnetismo. Eso es lo que pasa con los trenes magnéticos. Sí, No tocan directamente. correcto. El tren magnético lo que hace es que ponen dos imanes de forma que se repelen, imán arriba y imán abajo, y eso lo sostiene. Entonces, al no tener fricción, usted empuja un tren de 1000 toneladas y lo mueve. Si no está sostenido en el aire, viene como era pesado. Como levitando. Pero usted obviamente sí está apoyado, exacto, como la ventana. Bien, entonces, la corriente pulsada, esta es la que le va a indicar cuando el pistón está arriba en PMS, que es la hora de qué? De hacer la descarga. Pero también le podemos atribuir otro don, y es cuál, el de informar cuántas vueltas está dando quién, el motor, el cigüeñal, correcto. O sea que podemos decir que esta es la que va a decir en los pulsos electrónicos o digitales de una moto cuántas vueltas da. ¿Cuántas revoluciones? De ahí se toman para que no sean mecánicos como los de una moto ya vieja, tipo DT o otras motos. Bien, entonces dice así, dice corriente pulsada, es la corriente que se produce en la bobina del pulso. Recuerden, la corriente pulsada es la corriente que se produce en la bobina de pulso cuando el pistón se encuentra en qué? En PMS, o sea, en punto muerto superior. Bueno, ahora vamos a hablar de la corriente alterna. Están en la obligación de aprender a diferenciar la corriente alterna de la corriente directa. ¿Por qué? Porque podemos hacer un daño. Hay sistemas de encendido por corriente alterna como el de una bobina, y hay sistemas de encendido por batería, o sea, corriente directa, como el de las motos actualmente. No podemos equivocarnos, porque si le metemos el uno al otro, no sentimos sino el olor y ya sabemos que la embarramos. Correcto. Entonces, dice, corriente alterna es la corriente que pasa del polo positivo al polo negativo y lo contrario, de negativo a positivo hasta 60 veces por segundo. Imagínense esa belleza, 60 veces por segundo. No sé si a ustedes les tocó, pero a mí sí, hace muchos años, en la época de los 90, de los 80, yo soy viejito ya. La famosa luz amarilla, el bombillo que generaba mucho calor. Ese bombillo prendía y apagaba 60 veces en un segundo. Sino que el ojo no detecta eso. El ojo es tan jodido que usted se pone a ver ese bombillo y apaga la luz y lo sigue viendo. No, me ponía muchas ¿Sí o no? Yo me acuerdo que era mi amigo y uno se ponía medio a. Eso le encandela, pero ya con esos microscópicos. ¿Qué era eso? Mira basura. Pero tiene que entender uno. Desde lejos se ve como estrella la ciudad. Entonces uno ve cómo apaga el bombillo y usted hace así y hasta el bombillo lo sigue en destello. El ojo no capta eso. Pero miren, dice que la corriente nace alterna, positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Por qué nace la corriente alterna? ¿Quién me dice? ¿Por qué bobina? ¿Por qué nace la corriente alterna? Les voy a volver a repetir brevemente. Resulta que la corriente nace a partir de qué? De una represa. La represa va a vertir agua, entonces esto se llama vertedero. El vertedero va a caer a una volante gigante que va a tener, por decirlo así, unos imanes y va a tener unas bobinas. Las bobinas obviamente generan corriente, este es el imán, y siempre van a ser como corriente alterna. Ahí estaría la respuesta, muchachos, que necesitamos averiguar. Aquí en este dibujo está la respuesta de por qué la corriente nace alterna. Los veo pues descifrando ahí. ¿Cómo es que llama eso? Jeroglífico. Porque los imanes van girando y van alternando la polaridad con respecto a la bobina. Correcto, excelente respuesta. Habíamos dicho que los imanes manejan ¿qué? Polaridad. Polaridad es que usted es positivo y yo soy negativo. Entonces, en el momento que ellos giran, siempre que giren, por más rápido que giren, van a estar ¿qué?
cambiando, no importa la velocidad. Usted puede tener un carro a 60 revoluciones por minuto, a 600, perdón, y de ahí del alternador siempre va a salir corriente alterna. Y usted puede tener una R6, meterle un power comando, que eso suba 13.000, 15.000 revoluciones o más, y va a seguir siendo ¿qué? Alterna. Entonces, siempre se va a ver por los imanes que manejan ese tipo de polaridad. ¿Correcto? Bueno, dice que la corriente alterna se da porque los imanes son polarizados. La corriente alterna se da porque los imanes son polarizados. Siempre hemos dicho que no, que polarizar el carro. ¿Qué se llama polarizar el carro? Por un lado se ve y el otro no. Por un lado es positivo y el otro negativo. Porque generalmente, correcto, usted tiene un vidrio y lo va a pasar de un vidrio que se ve a un vidrio que no se ve. Y porque usted va a estar adentro viendo y de atrás y de afuera no. Entonces se llama polarizado por eso, porque va a estar con el contraste. Dice, y dicha corriente es representada por el plano cartesiano. Es muy importante que sepamos que es un plano cartesiano, porque ahorita vamos a hablar acerca de él. El plano cartesiano no es sino, ya les muestro qué es, porque de todo esto, muchachos, se aprende algo. Como yo siempre les he dicho, créanme que yo, porque a mí no me interesa enseñarles, como dice el dicho, carreta o cosas que no les sirvan. Bueno, se dice que el plano cartesiano, toda la parte de abajo es ¿qué? Negativa. Y que toda la parte de arriba es positivo, hasta 60 veces por segundo. Entonces la corriente alterna arranca. Esto se llama picos, esto se llama caídas. Se representa así como un plano cartesiano. ¿Qué dice la nota? Dice nota. Toda la corriente que sube de la volante siempre será ¿qué? Alterna. Toda la corriente que sube de la volante siempre va a ser alterna. Siempre envían eso en corriente alterna. Le sube la volante. Toda la corriente que suba de la volante siempre será alterna. Ahora vamos a diferenciar la corriente continua. Dice, es la corriente que maneja polaridad. Es decir, una conexión es positiva y la otra negativa. Además se puede almacenar en una batería o una pila. Coloquen ahí, una batería o una pila en las dos. Entonces miren la diferencia tan excepcional, tan grande que hay entre la corriente alterna y la corriente directa. Vamos a poner un ejemplo. Lo tengo acá. Yo voy a conectar esto. Voy a conectar esto. ¿Cómo lo conecto? Lo conecto así o lo giro y lo conecto así. ¿Quién me dice? Es lo mismo. ¿Así o así? Pues, hay unos que tienen la patica más ancha que la otra, ahí está la señal. Bueno, ¿será que si yo llego, sé que cógeme por la cuenta, ¿será que si yo cojo, por decir algo, a conectar esta extensión aquí, en ese contacto, pego si la monto al revés? No, ¿Por qué no? porque hay grupos que Porque como la corriente cambia hasta 60 veces por segundo, a mí que me interesa cómo conecte eso si siempre va a ser igual cambiando. ¿Cierto? Pero ahora vamos a ver algo distinto. Dice, yo soy multímetro. Tengo un lado que es positivo y otro lado que es negativo. Y yo manejo obviamente corriente, ¿cierto? Entonces la pregunta es, este tipo de energía que tiene el multímetro es ¿qué? ¿Corriente directa o corriente alterna? De manera directa, pues. Claro, entonces miren la diferencia. La corriente directa maneja polaridad. O sea, la corriente directa siempre le va a decir, ojo que yo soy positivo, ojo que yo soy negativo. Y yo estoy también almacenado. Entonces, eso se resuelve solamente a dos palabras: batería
o pila. Ya. Las baterías y las pilas siempre van a ser corriente directa, porque van a tener polaridad positivo y negativo. ¿Por qué las casas se quedan sin luz? Sin energía. Se cae una fase. Pues porque no. Hablo de que sencillamente, como no son alimentadas por una batería, en el momento en que se corta el suministro, donde sea, se queda sin energía. Donde fue a la base de una batería, uno no se queda sin energía, sino que antes de que se quede sin energía, cambia ¿qué? La batería. ¿Sí o no? Bien, muchachos, con esto está claro y evidente. Entonces vamos a seguir avanzando a algo que se llama los tipos de circuitos, ¿correcto? Tipos de circuitos. Vamos a empezar con el primero, que es el famoso circuito básico. ¿Ustedes saben qué es un circuito básico? Vean los elementos necesarios, lo más mínimo que tiene que tener un circuito para funcionar. Entonces, aquí arranca positivo, aquí encuentra este otro, va, encuentra este otro y tenemos esto aquí. ¿Qué es esto? Muy bien, esto es una resistencia. ¿Para qué sirve esa resistencia? ¿Para qué sirve esa resistencia? Para evitar que la energía corra perfectamente. Correcto, para evitar que la energía queme que es qué. Muy bien, este es un bombillo. ¿Y esto es un qué? Muy bien, este es un switch. Resulta que es un circuito básico. Todos los elementos se necesitan. Si no está la resistencia, como dice el compañero, se quema el bombillo. El switch es para usted querer prender y apagar. ¿Y el bombillo para qué sirve? No me diga que para energía. No, para otra cosa. Para convertir esa energía en luz. Correcto, o sea, para que tenga sentido el circuito. Si usted le pone a esto una sirena, es como si fuera una alarma, tiene sentido el circuito, ¿sí me entienden? Para eso sirve este elemento, no es tanto para luz. Es como el que tener esto sin este elemento sería como esas personas que mantienen una jarra vacía en la nevera. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan para qué mantienen la jarra vacía en la nevera? Es que para el que no va a tomar nada. Bueno, entonces muchachos, vamos al circuito. Ahora sí, vamos a este que se llama circuito en serie. Vamos a hablar del circuito en serie. El circuito en serie dice que son todos los elementos que están unidos por un solo cable. ¿Qué elementos están unidos por un solo cable? O sea, que si entra positivo, sale positivo por un solo cable. Si entra negativo, sale negativo. ¿Qué elementos son así? Listo. Estamos hablando de partes eléctricas. Muchas gracias. Si entra positivo, sale positivo. Si entra negativo, sale negativo. Esto es muy importante porque la energía se divide prácticamente en esas dos cosas. Si usted tiene que saberlas chequear. Si no las sabemos chequear, nos vamos, como se ha dicho, a embalar. Por ejemplo, vamos a tener una secuencia de bombillos, ¿cierto? Esto se llama un circuito en serie. Este bombillo está pegado a este. Esto es como si fuera una instalación. ¿Se acuerdan de qué? De Navidad, sí. ¿Qué pasa si le quema este bombillo y la corriente viaja hacia allá? ¿Se prende este? No, pues se llama un circuito en serie. Están unidos a un solo cable. Así que vayan haciendo el dibujito este que está tan complicado, para que nos va dando tiempo. Entonces, la pregunta es, ¿qué elementos de la moto están unidos a un solo cable? Ustedes lo saben, yo diría que están. Las luces, no, el stop. ¿El stop necesitaría un positivo y un negativo para prender o no? La luz. Sí. No, bueno, necesito. ¿Qué tal un fusible? Sí, el fusible se pega solamente al positivo, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces pongan ahí fusibles. Les voy a seguir contando aparte de los fusibles cuáles. Comandos. ¿Saben cómo funciona un comando? Vean, vamos a ver aquí brevemente cómo funciona un comando. Viene la energía, digamos, del pito.
En este caso, el pito es una masa. Viene al comando izquierdo, que es cuando usted pita. Aquí está el pulsador, donde usted va a pitar. Y resulta que aquí va a haber otro cable esperando para abrir esto a una. Cuando usted pita, lo que hace es que este rojo se conecta con este azul y ahí más el mismo pito. Pero si entra negativo, sale negativo. Todos los comandos son así. Si sube positivo, debe bajar positivo. ¿Cierto? Vamos a hacer aquí, miremos acá. Aquí tenemos las dos de esto. Esto es un switch, correcto. Este es un switch. Entonces resulta que este switch lo único que hace es cortar la energía, como ustedes pueden ver. Estaría conectado como en serie o en paralelo, o sea, positivo y negativo. En serie, muy bien. Aquí lo podríamos ilustrar más o menos. Voy a tener aquí el bombillo. Baja, como todo bombillo necesitaría un positivo. Pero aquí en el recorrido le voy a meter el switch, que este va más. ¿Para qué? Para que el switch cuando esté así cerrado, prenda, y cuando esté así, apague. Y volví prendió, volvió apagó, volví prendió y así sucesivamente. Obviamente funciona así, ¿cierto? Entonces, si entra negativo, sale negativo. Entonces estamos hablando de los fusibles, los comandos, coloquen ahí. Switch principal. Switch principal. Hablamos de un personaje también conocido como el famoso Placer. ¿Saben cómo se escribe? El Placer. El Placer se escribe así. Placer. ¿Saben para qué sirve el Placer? Para hacer intermitente la dirección. Correcto, para que la direccional prenda y apague. Bueno, trompo de freno trasero. O sea, el freno trasero también es en serie. Entra positivo y sale positivo al stop para que pueda realzar. Y por último vamos a encontrar el micro switch del freno delantero. El micro switch, pues prácticamente la palabra lo dice, es un switch pequeño, igual también sirve para lo mismo, correcto. Bueno, ¿ya hicieron el dibujo de los bombillitos o no? Sí. Complicado, ¿no? Fácil. Bien. Ahora vamos a hablar del circuito en paralelo. ¿Qué significa la palabra paralelo? Es paralelo, como las vías del metro, siempre van a seguir un mismo rumbo, pero ni se juntan ni se separan. Entonces dice, circuito en paralelo son los elementos que están unidos por un positivo y un negativo. Ejemplo, a ustedes sí saben qué elementos están unidos por un positivo y un negativo. Muy bien, entonces pongamos ahí el pito o pito, sería el primero pito, como ustedes dijeron, batería, pongamos ahí el tercero, bombillos, no pongamos que es todo, que direccionales, que testigos, no, nada, bombillos, todo lo que sea bombillo siempre funciona con un positivo y negativo. Y ya por último la salida del rectificador y el medidor de combustible. Aprendas en esos elementos que son los más necesarios, muchachos, para que no vayan a hacer un corto. ¿Por qué hacer un corto? Porque si usted coge dos cables como este, positivo y negativo, y los junta como si fuera un switch, ¿qué pasa en el momento que los pegue? Y si coge estos, a pegarlos de aquí, nunca va a tener energía. Entonces, la energía es sencilla.
Bien, ahora dice que vamos a hablar de un circuito mixto. Mixto es que tiene los dos. Les voy a hacer aquí un circuito fácil para que lo analicen y miren por qué se habla que es un circuito mixto. Viene el cable de las direccionales y, por decir algo, se mete al flasher. Y el flasher sale hacia dónde? Hacia la direccional. Y la direccional necesita una masa para poder funcionar. ¿Por qué decimos que este sistema es mixto? Porque si aquí entra positivo al flasher, sale como positivo, muy bien. Al positivo de la direccional. Y también tiene que negativo. Entonces, este sistema aquí es un sistema ¿qué? En serie. ¿Por qué? Porque entra positivo y sale. Pero este de acá es un sistema en paralelo. ¿Por qué es un sistema en paralelo? Porque entra como positivo y sale como negativo. Por eso se llama que todos completos es un sistema mixto. También habla del stop. Podemos aplicar la misma con el stop, sigue siendo igual. ¿Cómo es con el stop? Volvemos a lo mismo. Resulta que el stop le entra positivo, baja, este es el trompo que usted frena. Cuando frena, este mismo cable va a salir como positivo. ¿A dónde? Al stop. Y para que el stop funcione necesita un ¿qué? Negativo, ahí está. El trompo pegado al stop. Entonces se llama circuito mixto porque para que el stop funcione y realce se necesitan ¿qué? Los dos, tanto el bombillo como el realzador. ¿Correcto? Bueno, vamos ahora a la parte que nos interesa, que se llama intensidad. ¿Sabe qué es intensidad? La novia que llama mucho, ¿qué? Dice intensidad. Dice, es la cantidad de corriente, entre paréntesis ahí, el amperio. Es decir, el flujo de carga por unidad de tiempo que recorre un material. Es decir, el flujo de carga por unidad de tiempo que recorre un material. Bueno, ¿se acuerdan que les estuve preguntando o les estuve diciendo al principio del curso cuántos voltios maneja una bujía? 15.000. Muy bien, 15.000, 20.000, 30.000 voltios. Pero ¿por qué eso no lo mata a uno? Porque los amperios son muy pocos. Son muy poquitos. Muy bien, lo que realmente lo mata a uno es el amperio. Yo tengo un alumno por allá por Río Negro, por Quebrada Arriba, que siempre que quería decir la moto tenía chispa, él cogía así, la chispa de la bobina de alta, la que iba a la bujía. Hágale, profe, hágale sin mente que yo chequeo eso así. Yo en serio, Luciano, sí. Yo le daba estarte. Sí. No lo mataba, él sabía que no lo mataba, pero me di cuenta de un niño de 6 meses que murió por tocar un sistema de una casa que apenas tiene ¿cuántos voltios? 110 voltios. Pero 110 voltios sí matan, pero 20.000 y 30.000 no. Pero el amperio es lo que realmente mata, como dicen ustedes. ¿Cuántos amperios tiene una moto? 4, 5, 6, poco más. ¿Cuántos amperios tiene una casa? Aquí pues fíjese los breques de su casa y aquí dice 20, 30, 40. Estamos hablando de 10 veces más. Vamos a simular el amperio. Estamos en la represa de Guatapé. Cualquiera de ustedes se cayó a la represa, pero sabe nadar. Las probabilidades de que se ahogue son mínimas. ¿Por qué? Porque se sabe nadar. La represa es que aguas calmadas, no hay corriente, no hay velocidad, usted salió. Ahora pensemos en un río del tamaño de este salón, que son ¿qué? 7 metros, que baje muy caudaloso, demasiado rápido y usted caiga en toda la mitad. ¿De cuál es más fácil usted liberarse? ¿De cuál fácil más fácil se mata?
Correcto, entonces sigue siendo igual. Baja con mucha velocidad, ese amperio coge tanta fuerza que lo mata. Entonces, pues se llama, dice que unidad de tiempo, corriente viene del verbo que correr, por decir algo, o sea, corriente y correr. Si se habla de corriente, es que está corriendo, ¿cierto? Entonces tengan en cuenta eso. Ahora vamos a la tensión. La tensión eléctrica, o mejor conocida como voltaje, es el trabajo necesario para mover las cargas eléctricas por un circuito electrónico. Oiga, ya es el trabajo necesario para mover las cargas eléctricas. Podríamos decir que el voltaje es la carretera y el amperio es el carro que viaja por ella, a la velocidad que viaja. Ahora vamos a la resistencia. Es todo lo que se opone al paso de la corriente. Esa es la resistencia, se opone al paso de la corriente. En realidad resistencia es una palabra universal, es todo lo que se opone a algo, pero en este caso es a la corriente. Como el calor. Ustedes han visto que los cables de las motos, en la parte donde pasan cerca al motor, en el curativo, vienen como envueltos en un plástico. Las mismas bobinas. Bueno, también habla de qué? La distancia del recorrido. Usted abre la llave de su casa y esa llave sale con una presión, hasta lo moja uno. Conecte una manguera del otro lado si sale con la misma presión. ¿Cierto que no? Esa distancia del recorrido le perdió ¿qué? Fuerza. Y también podemos hablar de conexiones que estén flojas. Yo he reparado cantidades de motos que la gente no es capaz de reparar porque no ven una conexión floja. Créanme que he reparado las motos que usted quiera y la gente no es capaz. De hecho, estuve reparando una moto, les conté a ustedes, una R3, pero una KT de un señor que literalmente casi que me la regaló y me la tiró. Y le habían cambiado bobinas. De hecho, ahí las voy a traer dentro de 8 días que me la regaló. Me regaló las bobinas, la corona de bobina, la bobina de alta. El carburador no me lo quiso regalar. Dije, ya le regalé la moto, las bobinas, que la regalé el carburador. ¿Sabe cuánto me demoró yo para arreglarla? 10 minutos. Me quité el tanque, me fijé en la bobina en la parte de atrás y no estaba apagado. Con el calor la hidratación se calienta y al calentarse se emborracha. Hasta que no se enfría, no se normaliza. Era eso. Ya. Entonces, eso muchachos, no crean que tener algo dilatado en la electricidad. Esto va papaya, ya. Miren, norma de taller. Las uniones de los cables debemos hacerlas con soldadura. Oigan lo que las uniones de los cables se deben hacer con soldadura. Pues ahí, ténganlo en cuenta que se utiliza soldadura de estaño, ¿correcto? Coma, terminales macho y hembra. La terminal macho y hembra es la que viene en cobre, puede ser plana o puede ser redonda. Dice, o en su defecto, o sea, o está muy embalado, con uniones muy apretadas para asegurar el buen contacto entre los hilos de los cables. ¿Correcto? Coma. Punto aparte. La corriente es como el agua. Por donde hay fugas, se escapa. Eso por donde le den papaya, por ahí mismo se vuela. No le den papaya a la corriente. Y se nota proteger los cables de la zona de calor. ¿De qué? De calor. Nota proteger los cables de la zona de calor. Correcto. Bueno, entonces, hasta ahí ya sabemos cómo estamos, digamos, de lo que es un sistema en serie, sistema en paralelo, de lo que es resistencia, de lo que es tensión, de lo que es amperio, correcto. Ahorita, después del descanso, vamos a seguir hablando acerca de estos temas, correcto. No se vayan, los invitamos a que sigan en el canal, sigan suscribiéndose y después seguimos con la segunda parte. Hasta luego, muchachos.